¿Cuánto están felices de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Cada día que tú amaneces, cada día que despiertas, cada día que abres tus ojos a un nuevo día, es un milagro de Dios en tu vida. Y es una oportunidad más que Dios te da, es una muestra de su amor cada día. Cada vez que tú abres tus ojos a un nuevo día, es el favor y la gracia de Dios hacia ti, su amor tan grande que te da un día más para que tú puedas acercarte a Él, para que tú puedas experimentar su amor. Porque si Dios no tuviera planes contigo, si Dios no te amaría tanto como dice allá Juan 3:16, quizás ya no estuvieras acá. Quizás cuánto ya hubiéramos partido de este mundo. Pero si hoy estás acá es porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Él quiere que cada día tú le conozcas más a Él. ¿Amén? Muy bien, hoy quiero compartirles un mensaje y hoy titulé a este mensaje El gran milagro, un gran milagro con muy poco y el principio de la multiplicación. Y vamos a hablar un poquito acerca de una historia de Jesús y de sus discípulos. Y yo sé que han escuchado muchas veces esta historia de Jesús, este relato, cuando Él multiplicó los panes y los peces e hizo un gran milagro. Así que vamos a leer juntos Lucas 9, del 10 al 17. Así que yo lo voy a leer de acá y también ustedes pueden seguirme con la lectura allá, de los que están en las pantallas. ¿Bien? Vamos a leer Lucas capítulo 9, versos del 10 al 17 y dice así. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida a los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos. Porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron como 12 canastas. Esta historia es hermosa y a mí me encanta, me gusta mucho aprenderlo porque hay una gran enseñanza en este relato. Quizás tú lo has leído muchas veces, pero hoy yo quiero que podamos refrescarlos o recordarlos o aprenderlos si es que aún tú nunca los has aprendido. Y aquí en este relato hay principios importantes que debemos aprenderlo, para que nosotros podamos vivir cada día conforme a ellos. ¿Qué son los principios? La Biblia está llena de principios bíblicos que nos enseñan a cada uno de nosotros. Los principios bíblicos son verdades, enseñanzas de la palabra de Dios que te guían en tu caminar con Dios, en tu vida cristiana, ¿no? Los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios son eternos, no caducan. Y Dios quiere que aprendamos a obedecer, a vivir por principios. Los principios, dice, son universales y eternos. Tú te vas al otro lado del mundo, las practicas y funcionan. Si tú las obedeces, funcionan para tu vida, trae bendición a tu vida. Y Dios quiere que aprendamos a vivir una vida por principios. Por ejemplo, Dios estableció el matrimonio. Y Dios le estableció, el plan de Dios es un matrimonio para toda la vida, o hasta que la muerte los separe. Pero no todos los matrimonios de los hombres duran toda la vida. ¿Ve? Duran muchas veces hasta que los problemas los separan, hasta que el dinero los separa, hasta que la falta con la comunicación los separa. ¿Por qué?
Porque no han aprendido a vivir una vida por principios de la palabra de Dios. No han aprendido a poner primero a Dios en su vida en cada área. Si una familia, si un matrimonio pone primero a Dios y vive una vida, su matrimonio por principios de la palabra de Dios, yo estoy seguro que ese matrimonio sí va a durar para toda la vida. Van a venir momentos difíciles, problemas, como dijo Jesús, en este mundo van a pasar problemas, aflicciones, pero confíen, yo voy a estar con ustedes. ¿Y qué es vivir por principio? Si tú eres casado o casada, pues cumples tu rol como esposo, como esposa. Cuida a tu familia. El rol es cuidar, proteger, proveer, amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Poner a Dios en primer lugar. Ya no vives una vida como el mundo lo vive. Ya no vives mintiendo, engañando a tu esposo, a tu pareja. ¿Por qué? Porque tú no vives por la costumbre como vive el mundo. Esas costumbres o esa forma de vida va en contra de tus principios, porque tú ahora ya eres un hijo, una hija de Dios, ya no vives haciendo esas cosas, ¿verdad? Y entonces si tú vives conforme a la palabra de Dios, obedeciendo principios, te va a ir bien. Dios va a bendecir tu vida, tu familia. Y yo sé que quizás algunas parejas dicen, no, pero es que yo solo, mi esposa todavía no viene a la iglesia, o mi esposo todavía no viene a la iglesia. Y yo te animo a seguir orando, confía en Dios. Sigue orando, intercediendo. Dios es fiel. No importa si pasa 1 año, 2 años, 3, 5, 10 años, sé fiel, persevera. Sigue clamando y orando por tu pareja, por tus hijos. Y tengan ese tiempo. Y si son ambos esposos ya conocen de Dios, yo les animo, no descuiden su relación con Dios. Tengan a Dios presente en su familia. Que Dios sea primero en su familia. Tengan un altar de adoración en su casa, en su familia. Y yo sé que cuando tú obedeces, vives una vida por principios, estoy seguro que tu matrimonio va a durar para toda la vida. De la misma forma, los solteros, por ejemplo. Todos quieren un día tener una familia, una pareja, un matrimonio para toda la vida. Nadie de los que está aquí soltero está pensando, ay, ojalá me voy a casar un día cuando tenga mi pareja, mi patrimonio, ojalá sea un desastre, ojalá me sea infiel, ojalá sea un mentiroso. Nadie está pensando eso. Todos queremos un hogar, una familia, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Muchos están esperando solamente llegar a casarse para recién hacer las cosas bien. Si tú estás empezando a no estás haciendo bien las cosas, no estás viviendo una vida en esta etapa de soltero por principios, no tienes valores conforme a la palabra de Dios, entonces no esperes que te vaya bien después. Si vives una vida desenfrenada, una vida de desobediencia a la palabra de Dios, si vives una vida como el mundo vive, no estás viviendo una vida por principios, porque ahora tú eres un hijo de Dios. La palabra de Dios es quien tiene que guiar tu vida, tu caminar en cada área. Pablo le escribió a Timoteo allá en 1 Timoteo 4:2 y le dice al joven Timoteo, que era un muchacho, y le dice, Timoteo, ahora tú eres hijo de Dios, debes ser ejemplo, dice, en todo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Debes ser ejemplo. Como hablas, ya no tienes que hablar cosas malas, palabras feas de tu boca. Tienes que ser ejemplo en tu conducta de vida. Ya no hay eso de que es viernes, mi cuerpo lo sabe, como dicen muchos jóvenes por allá, y después se tiran el fin de semana, allá bolicheando, haciendo cosas malas. Si vives una vida así, sin principios, no esperes que después te vaya mal, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Entonces, vivir por principios, realmente, si tú vives una vida por principios, guías tu vida, tu caminar, tu patrimonio, trae muchos beneficios a tu vida. Juan, el evangelista Juan, en su última carta, 3 Juan, escribe, es el deseo de Dios y el mío que tú seas bendecido y prosperado en todas las cosas. Dios quiere que tú seas bendecido y bendecida, que te vaya bien en todo, en cada área de tu vida.
Pero debemos aprender a vivir una vida por principios. Que la palabra de Dios guíe tu vida y tu caminar. Y en este relato de Jesús vamos a aprender unos principios. Y si tú lo pones en práctica, trae bendición a tu vida. Hemos visto que los principios son universales y eternos. No cambian ni fallan si tú los obedeces. Y algo que en este pasaje, cuando tú estudias la Biblia, y a algunos les gusta remarcar, ¿verdad? Ya marcar. Cuando tú estudias la Biblia y ves en un pasaje, un párrafo, un capítulo, siempre cuando tú estudias la Biblia te van a decir, ¿sabes qué? Ten atención cuando se repiten palabras. Y es importante, pero cuando se repiten unas palabras en un capítulo, cuando tú lees, es que hay algo importante allá que Dios quiere enseñar tu vida. Hay una enseñanza relevante que Dios quiso transmitir. Ustedes han leído en muchas partes, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice, y se repite luego otra vez. O donde dice también que tú debes aprender y ponerle en práctica la palabra de Dios. En Proverbio vas a ver mucho de eso, donde dice, si tú guardares la palabra de Dios, si la atesoras como un tesoro en tu corazón, si la vives, si la guardas y la practicas. Y es algo muy interesante porque cuando hay algo que se repite es porque Dios quiere enseñarnos algo importante allá. Y saben, en este pasaje, esta historia de Jesús, yo creo que no está ahí por casualidad, porque tú la encuentras en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Hay muchas historias de Jesús donde tú la vas a encontrar solamente en Mateo, o solamente está en Lucas, o solamente está en Marcos, o solamente está en Juan. Y hay algunas historias, parábolas que tú vas a ver, las encuentras en una o en dos, cualquiera de 2 libros. Muy pocos están en 3 y poco en 4. Pero este relato tú lo encuentras en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Y yo creo que están ahí no por casualidad. Dios los puso ahí porque hay algo importante que tú y yo aprendamos. Y estos son los principios eternos de la palabra de Dios. Así que nos metemos a la historia. Esta historia de Jesús la escriba ya Lucas. Y Lucas menciona que Jesús había instruido a sus discípulos y los preparó. Y dice que les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y les dijo, vayan y prediquen ahora. Los mandó. Es como que los mandó ahora, los preparó y ahora vayan a la práctica, los mandó. Y posiblemente un día fueron todos los discípulos. Y supongamos que el otro día Jesús los reunió a sus discípulos para evaluar, a ver cómo les fue. Y les dijo, vengan, quiero hablar con ustedes, quiero estar un tiempo a solas con ustedes. Porque los discípulos dicen que volvieron contentos y felices, porque decían, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero había mucha gente que le seguía a Jesús. Entonces, esto sucedió un día. Cuando Jesús quiso separarse, ir con sus discípulos un tiempo a solas, afuera de la ciudad, o a las montañas, al desierto, como menciona Mateo, Marcos o Juan. Y entonces, cuando estaban un poco alejados allá, habían otras personas por allá, habían uno por allá, otro por allá, otro por allá, otro por allá. Y resulta que venían más personas. Y cuando se dieron cuenta, habían miles de personas allí. Aquí dice que habían 5,000 hombres. Mateo dice que eran 5,000 hombres, pero sin contar mujeres y niños. Eso quiere decir que había más de 5,000. Pongámosle que de los 5,000 hombres, 3,000 estaban con sus esposas y sus hijos. Entonces ya eran 8,000 si habían 3,000 con esposas. Y en esa cultura tenían mínimo 3 hijos, 5 hijos. Los estudiosos calculan que habían entre 15,000 a 20,000 personas allí. Habían hartas personas. Entonces Jesús tuvo que cancelar su reunión con sus discípulos porque tuvo que atender a la multitud. Y es interesante porque Jesús no los echa afuera, no les dice, bueno, hoy es un día donde tengo que reunirme con mis discípulos, así que no los puedo atender, así que vayan nomás. No. Vean lo que dice el verso 11, pero dice, la gente se enteró y los siguió y Jesús no los botó. Él los recibió, les habló del reino de Dios y también los sanó.
Y esa es una de las enseñanzas. Luego vamos a ver los principios, está más allá, más adelante. Pero Jesús sigue siendo ese mismo Jesús de la historia. Si tú vienes a Él nunca te echa fuera. Él siempre está con brazos abiertos para recibirte. Es más, Él dijo, no, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y dice que Él lo recibió a la multitud y empezó a enseñar, a predicar. Cambió su agenda, tenía que tener una reunión con su discípulo, pero tuvo que cancelar. Le dijo a sus discípulos, tal vez lo hacemos mañana la reunión. Hoy hay mucha gente y empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a sanar a los enfermos. Ahora, vean, no dice a qué hora empezaron, pero yo estimo que estuvieron todo el día allí. La prédica de Jesús no duró 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Se ve que duró tal vez toda la tarde, toda la mañana o todo el día. La cosa es que Jesús estaba allá, supongamos empezó a las 10, 11 de la mañana a predicar, a enseñar. Llegó a las 12 y Jesús seguía predicando. Llegó a las 1 y Jesús seguía predicando. Llegó a las 2, las 3 y Jesús seguía predicando. Eran las 4 y seguían predicando y no se detenía Jesús. Ahora, quiero que nos pongamos en la escena de los discípulos. ¿Saben? Jesús estaba predicando y sus discípulos tal vez estaban allá a un costado, reunidos allá los 12, charlando, escuchando lo que Jesús enseñaba. Y quizás uno allí empiece a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, Jesús empezó a predicar a las 10 de la mañana, ya son las 12, las 1 y nada que para. Oye, tengo hambre, necesito comer. Y el otro dice, yo también quiero comer, tengo hambre. ¿Y qué tal si le decimos que ya es hora? Porque miren, el verso 12 dice, al atardecer se acercaron los discípulos, los 12. O sea, se ve que ya era tarde. Las otras versiones dice, al caer la tarde, o después de haber pasado toda la tarde o todo el día allí, cuando el sol ya iba a ponerse, dice que dijeron, los discípulos se acercan para hablarle a Jesús. Se ve que pasaron allá quizás todo el día. Y saben, acá dice, se acercaron los 12 y le dijeron. Mateo escribe este mismo relato y nos da un poquito más de información. Y también Juan. Por ejemplo, Juan nos da un poquito de información que el que se acercó fue Felipe. Quizás yo me imagino que estaban ahí discutiendo los 12 apóstoles y le decían, ¿sabes? Anda tú. No, anda tú. No, mejor anda tú. Y ahí lo mandan a Felipe a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Mira, ya hemos estado todo el día acá, creo que es hora que despidamos a la gente, que vayan a comprar alimento, que vayan a buscar alojamiento a la ciudad. Y Felipe va y le dice, Jesús, ¿en qué tiempo terminas la prédica? Porque ya me da hambre. Los 12, los 11 que están allá no han comido nada. Y no solamente ellos, sino toda la multitud. Y cuando Felipe vuelve a reportar a los 12 y le pregunta, oye, ¿qué te dijo? ¿Va a acabar la prédica o no? No, él va a seguir predicando. Y luego otra vez, bueno, esto yo pienso, tal vez le estoy ahí como que narrando una pequeña historia. Ustedes en su cabeza vayan ahí viendo. Y luego vuelve otra vez a preguntarle. Y le dice, Señor Jesús, ¿sabes? Tenemos hambre. La multitud tiene hambre. Ha estado aquí todo el día, no ha comido nada. ¿Qué tal si terminas tu prédica y hay que mandarlos que vayan a buscar alojamiento y comida al pueblo? Y Jesús le escucha y le dice, ¿saben qué? Está bien, pero ustedes de comer. Y Felipe vuelve al grupo y le dice, ¿saben qué? ¿Qué te dijo? Dice que nosotros le debemos de comer. Es como si yo te dijera, Boris, ¿sabes qué? Hoy vamos a predicar, mi prédica va a terminar a las 5 de la tarde y te encargas de traer un almuerzo para todos. Y no eran como nosotros, ellos eran casi 15,000 a 20,000 personas. Era una multitud. ¿Qué harías tú si Jesús te hubiera dicho eso a ti? Si tú hubieras sido parte del equipo allá de los 12, dale de comer, tú. Denle de comer ustedes.
No sé cómo se pusieron los discípulos en ese momento, pero Jesús estaba probando la fe de sus discípulos. Jesús iba a hacer algo grande, iba a enseñarles, les iba a dar una gran enseñanza en ese lugar. Y entonces estaban ahí sus discípulos y de pronto dice que Andrés, esta información no la proporciona Juan, porque aquí en Lucas no la escribe, Juan sí le escribe esta parte y dice que Andrés estuvo ahí mirando, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto dice que un muchacho estaba pasando por allá con su cajita y le dice, hey, ¿qué tienes ahí? No, son solo 5 panes y 2 peces. Y yo tal vez pienso que Pedro tenía ese carácter fuerte ahí. Tal vez Pedro se acercó, ¡ey, trae eso! ¡Ven, trae para acá! Tal vez se lo quitó de las manos. Y eran 5 panes y 2 peces. Pero esto no va a alcanzar para la multitud. Y entonces, ¿saben lo que hicieron? Bueno, vuelve a donde Jesús y llévale y dile que tenemos solamente esto. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y lo llevan donde Jesús y le dice, ¿sabes, Jesús? Mira, es muchas las personas, mucha gente para darles de comer a todos, pero solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráiganlo. Y ellos lo llevaron donde Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Dice que Jesús los tomó en sus manos, los bendijo, oró y los devolvió a sus discípulos para que los repartiesen. Y acá ya hay algo, aquí está el principio que quiero que podamos aprender. Y hay que muchas veces que tú lo has leído este pasaje y quizás se te ha pasado así de largo. Y acá hay una enseñanza tan hermosa, tan bonita y un principio que si tú la pones en práctica y la vives en tu vida, va a ser va a ser de bendición para ti. Y noten, primero ellos lo llevaron a Jesús. Primero lo llevaron a Él. Y miren que no se multiplicó cuando Jesús dijo amén, cuando los bendijo. La multiplicación y el milagro sucedió en las manos de sus discípulos. Cuando ellos obedecieron y le dijo, ahora lleven y empiecen a repartir. Yo me imagino esa escena, así debido a ser tan interesante, porque seguramente tal vez los discípulos pensaron, seguramente va a ser un milagro, lo va a multiplicar cuando le dieron a sus manos. Porque hay una historia en el Antiguo Testamento que habla de Eliseo, donde también pasó un milagro muy similar, donde solamente tenían 20 panes y 100 hombres. Y allá Dios hizo un milagro, igual multiplicó los panes. Tal vez pienso que ellos tenían en sus mentes esa historia que habían leído ya de Eliseo y tal vez dijeron, sí, lo va a multiplicar, vean, cuando diga amén vas a ver la cantidad de panes. Pero cuando Jesús dijo amén, no pasó nada, seguía lo mismo. Es más, dice que Jesús lo partió el pan y se lo devolvió. Eran 5 panes, partido eran 10. Jesús se quedó con la mitad para comer, ahora era menos todavía. ¿Estás seguro, Jesús? ¿No quieres orar un poquito más? Jesús, ¿de verdad? Pero Jesús dijo, ahora vayan y repártanlo. Y cuando ellos fueron, obedecieron y empezaron a entregar en las canastas, toma 1, toma 2, toma pan. Y cuando ellos obedecieron, cuando iban en camino, y allí fue cuando empezó a multiplicarse, y el pan empezó a multiplicarse, y alcanzaba para el siguiente, y alcanzó para todos. Y aquí está el principio. Primero se lo llevaron a Jesús. Dios siempre va a ser primero, nunca va a ser segundo. Y esto aplica para cada área de tu vida. Dios siempre va a ser primero. Tú como personas, ¿en qué lugar tienes a Dios? Primero en tu hogar, en tu familia, primero en tus finanzas, primero en tu tiempo, primero en tu empresa, primero en tu negocio, en todo. Cuando tú pones a Dios primero, en primer lugar, en todo, el resto Dios lo multiplica.
Cuando tú pones a Dios en primer lugar en todo, cuando tú le entregas primero a Él, en este caso, si hablamos de finanzas, de ofrendas y diezmos, porque aplica también para eso. Si tú vas primero a Dios, Él los bendice y el resto Él lo multiplica. El resto alcanza. Es un principio, son principios eternos y funcionan. Cuando tú aprendes a poner a Dios en primer lugar, antes que se multiplique, dice, debes llevarlo a Él. Dice, ahí están en las pantallas. Para que pueda multiplicarse, debe ser bendecido. Y para que esté bendecido, primero hay que llevarlo y entregarlo a Dios. Hay que darlo antes de que pueda multiplicarse. Y esto requiere fe. Dios siempre será primero. Él nunca será segundo. ¿Qué lugar de tu vida ocupa Dios? ¿En qué lugar de tu vida estás poniendo a Dios? Y aquí quisiera que hacer un poquito de énfasis también, aún en algo que todos manejamos. Y quiero hacer un poquito énfasis en esto porque me importa tu vida. Quiero que tú seas bendecido. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Saben? Por ejemplo, nuestras ofrendas y diezmo. Dios, cuando tú das tus ofrendas, tus diezmos a Dios, si nosotros daríamos primero a Él, si tú darías primero a Él, el resto está bendecido. Dios va a proveer, Dios lo va a multiplicar. Te va a alcanzar para pagar todo lo que tú tienes que pagar. Te va a alcanzar para sostener tu familia. Te va a alcanzar para pagar todo lo que tienes que pagar. El problema es que cuando pensamos que todo es nuestro, porque todo lo que tenemos es de Dios. Todo es de Dios, nada es mío. Y cuando tú le das primero a Dios, primero a Él, Dios bendice el resto. Si los discípulos no lo hubieran llevado a Jesús los panes y los 5 peces, no se hubiera multiplicado. Si se lo hubieran comido, tampoco se hubiera multiplicado. Ellos primero lo agarraron y primero lo llevaron a Jesús. Se lo entregaron a Él. Y después el milagro sucedió. ¿Saben? Y es que muchas veces, muchas veces le tenemos más miedo que a Dios, a la empresa financiera, a la entidad financiera, a la entidad de servicios básicos. Y muchas veces primero le damos a ello, primero pagas tus cuentas, primero pagas aquí, allá, y después de lo que sobra, veré cuánto puedo recién darle a Dios. Y ese es el gran problema, porque no estás practicando los principios eternos de la palabra de Dios. Dios nunca va a ser segundo, Él siempre será primero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios? Allí en Génesis capítulo 4 puedes ver esta historia. Y sabes, dice que Caín llevó lo mejor de sus corderos, lo mejor de su ganado, el primogénito y lo mejor. Y esa ofrenda fue aceptada. ¿Y qué hizo Caín? Caín dice que se dedicaba a la agricultura, a sembrar. ¿Y por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín?
Y hay a veces mucho un debate ahí entre los estudiosos y teólogos. ¿Por qué no fue aceptado la ofrenda de Caín? Y ahí en el pasaje está clarito, dice ahí en el verso, ahí en Génesis capítulo 4, no recuerdo bien el verso, pero ahí dice. Y saben, así comienza ese verso y dice, después de pasado el tiempo, trajo Caín ofrendas, los frutos como ofrenda a Dios. Y por eso fue rechazado, porque lo trajo después de un tiempo. Primero cosechó sus frutos. Y primero lo que hizo fue él calcular cuánto va a durar la siguiente cosecha para guardar alimento para su familia. Él calculó cuánto iba a guardar para sembrar como semilla para la siguiente temporada. Él tuvo que guardar quizás frutos para calcular, no sé, alguna fiesta que iba a venir. Y después de lo que sobró, recién después del tiempo, como dice el pasaje ahí en Génesis, trajo ofrenda a Dios. Y fue rechazado. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a ser segundo. Dios siempre será primero. Dios siempre será primero. Si tú pones primero a Dios en tu vida, puedes estar seguro que van a venir quizás pruebas, tormentas, venga lo que venga, crisis, no sé qué gobierno entre, lo que entre, izquierda, derecha, sea lo que sea. Dios te sostendrá y Dios proveerá y cuidará de ti, de tu hogar, de tu familia. Pon a Dios primero en todo. En todo. Los primeros minutos de la mañana, como decía David, antes que salga el sol, los primeros minutos del día, cuando se levantaba, era su tiempo con Dios. ¿Y sabe qué le estaba poniendo ahí? Primero a Dios. Primero a Dios. Este es el principio de la multiplicación. Cuando tú pones a Dios primero, el resto se multiplica. El resto alcanza. Cuando tú llevas primero a Dios, está bendecido. Y el resto, Él lo multiplica. Amén. Realmente este pasaje a mí me ha enseñado bastante, porque Dios ha sido fiel en tantas cosas con mi vida. Dios ha sido fiel en tantas cosas que hasta yo pensaba algún día quizás nunca voy a terminarlo, o no me va a alcanzar, o cuando estudiaba en la universidad. Yo me cubría la universidad, mis costos, todo. Y a veces decía yo, literalmente un día se acerca mi mamá, me dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para pagar esto, para pagar el otro, para pagar el arriendo, para pagar todos tus gastos? Y es más, era una universidad privada y cubrir con esos costos. Y los últimos años tenía que ir hasta Santa Cruz a cubrir mis estudios, ir, volver. Y el trabajo muchas veces, tenía la gracia, el favor de Dios con mis jefes. Me decía, sí, tienes permiso, pero tienes solamente un día. Yo tenía que ir y volver en un vuelo, ida y vuelta. Y si tú hacías tu presupuesto, y esto realmente no va a alcanzar. Pero, ¿sabes qué aprendí yo? Primero a Dios. Y yo aprendí desde el colegio, cuando mis papás me daban para recreo, si me daban 2 pesitos, 20 centavitos, yo lo apartaba. Primero Dios, pon primero a Dios en todo en tu vida y el resto será bendecido. Amén. Quiero que solamente leer estos pasajes para ir terminando. Allá en Mateo 6:33 dice, más bien busquen después, ¿qué dice? Primeramente busca a Dios y el resto. Busca a Dios, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. El resto Dios hará un milagro, Dios se multiplicará. Primeramente busca a Dios. Pon a Dios en primer lugar.
Tenía un pasaje más aquí. Los de multimedia, hablamos seriamente luego. Pero hay un pasaje en Salmos, en Proverbios capítulo 3, o si lo tienen ahí, no sé si lo tienen ahí los de multimedia, pero yo se los voy a leer. El verso 9, Proverbio 3:9 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos. Y está hablando de primero. Está hablando de primero. Dios nunca va a ser segundo, siempre será primero. Honra a Dios, dice, en todo, con tus primeros frutos, con tus primicias. Y aplica para tus finanzas en todo. Honra a Dios, dice, primero. ¿Y qué pasa luego cuando tú pones a Dios en primer lugar? Cuando traes primero a Dios, dice, entonces serán llenos tus graneros y con abundancia y tus lagares rebosarán, dice. Dios es fiel cuando tú pones a Dios primero en primer lugar. Yo les animo, hermanos, a poder vivir por estos principios. ¿Sabes? Como principio, al comienzo les mencionaba, los principios son verdades eternas de la palabra de Dios, que guían tu caminar en esta vida como creyente. Ellas te guían, te dirigen. No caducan, son eternas. Funcionan. Si tú las pones en práctica, funcionan. Serán de bendición a tu vida. Tú vas a ver el resultado a la medida que tú aprendes a vivir por principios. Si las practicas, vas a ver resultados, te va a ir bien. Pero si las ignoras, igual, te va a ir mal. Es así de sencillo. Quiero terminar con esto. Este pasaje, en este relato de Jesús también podemos aprender algunas otras cositas y dice así. Señala que Jesús es el pan de vida. Él suple las necesidades para el cuerpo como para el alma. Jesús es el pan de vida. Así como hizo un milagro allá para alimentar físicamente a más de 15,000, 20,000 personas. Él es el pan de vida, el único que puede suplir toda hambre del ser humano. Todo ser humano en su corazón tiene un lugar que solamente Dios lo puede llenar. Puede buscar llenar en cosas materiales. Nada va a llenar, nada va a satisfacer. Solo Dios puede llenar. Y Jesús es el pan de vida. Te animo a buscarlo a Él cada día. Es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Es una prueba del poder del Señor para hacer milagros. La multiplicación que Él hizo allá hace 2,000 años atrás de estos panes. Es un Dios de milagros. Y es una prueba del poder del Señor. Ese mismo Jesús sigue estando con nosotros hoy. Es a Él quien servimos. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando a los enfermos. Yo sé que tú tienes diferentes necesidades, quizás hoy estás viniendo con diferentes problemas, no sé cuáles son tus problemas, tus cargas. Y sabes, yo quiero decirte hoy que Jesús puede hacer un milagro. Jesús puede sanarte. Jesús puede sacarte ese problema. Él puede darte una respuesta a esa oración que tantos años estás haciendo. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. También es una expresión de su compasión por las personas necesitadas. Cuando vinieron la multitud a él, allí en esta escena, Él no los echó fuera. Él tenía una agenda con sus discípulos allá, pero Él no dijo, ¿saben qué? Váyanse porque yo tengo una reunión ya con mis discípulos, los atiendo mañana. No, Él dice que los recibió. Los recibió. Y saben, ese es el amor de nuestro Señor Dios. Es una gran expresión de compasión por la necesidad de las personas. Él se compadece de ti. Él se compadece
de la tristeza, del sufrimiento, de la ansiedad, de la soledad que estás pasando, porque Él también las vivió. Y Él puede ayudarte, Él puede levantarte, Él puede hacer un milagro en tu vida. Y Él, si tú vas y te acercas a Él, nunca te echa fuera. Él está con brazos abiertos. Y este es el último punto, dice, también enseña que lo poco que se tiene puede convertirse en mucho si se pone primero en manos del Señor. Lo poco que se tiene, lo poco que tienes, puede convertirse en mucho si lo pones primero en manos del Señor, si lo llevas primero a Él. Dios siempre será primero, Él nunca será segundo. ¿Amén? Dios nunca será segundo, Él siempre será primero. Pon primer lugar a Dios en tu vida, en tu tiempo, en tu familia, en todo. Y aprendamos a vivir por principios. Que la palabra de Dios guíe nuestro caminar. Que la palabra de Dios guíe tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Pon primer lugar a Dios y vas a ver que el resto se multiplica. Dios bendecirá tu vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Quiero que puedas hablar con Dios allá y puedas preguntarle al Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres decirme, Señor Dios, a través de esta enseñanza? ¿Qué quieres enseñarme, Padre, a través de esta prédica? Quizás te he puesto en un segundo lugar, en un tercer lugar, en un quinto lugar. Quizás he acudido a muchos lugares y como un último recurso recién estoy viniendo a ti. Hoy hemos aprendido, Señor Dios, que tú siempre serás primero, nunca serás segundo. Y Padre, algo que podemos aprender hoy aquí en tu palabra, Señor Dios, es que para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre, cuando aprendemos a ponerte a ti en primer lugar. Cuando llevamos ante ti primero, cuando lo entregamos a ti, el resto está bendecido. El resto se multiplica. Señor Jesús, en esta tarde, Señor Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor Dios, porque tú nos enseñas y nos recuerdas una vez más, Padre, que tú eres primero en todo. Queremos poner delante de ti nuestras vidas, nuestro tiempo, Señor. Queremos que tú seas primero en mi vida, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en todo, Padre. Y así como tú multiplicaste los panes, Señor Dios, hiciste milagros allá, tú también proveerás y multiplicarás, Señor. Hoy quiero pedirte por cada uno de tus hijos que hoy está aquí presente, Padre. Señor Jesús, te pedimos primeramente perdón, Señor Dios, porque quizás te hemos puesto en un segundo o un tercer lugar. Tu palabra dice, Señor Dios, que si nosotros venimos delante de ti y confesamos nuestros errores, nuestras faltas, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque te hemos puesto a veces, Señor Dios, en un lugar que no te corresponde. Tú eres primero y debes ser primero en nuestras vidas, Señor. Papito Dios, quiero orar por cada uno de tus hijos que hoy está aquí presente, Señor. Padre, cada uno venimos con diferentes cargas, problemas, aflicciones. Quizás, Señor Dios, ahora mismo muchos necesitan un milagro, Señor, en sus vidas. Padre, hoy yo te pido, Señor Jesús, así como tú recibiste a esta multitud y no lo echaste fuera, sino que, Señor Dios, tú estabas allí supliendo cada necesidad de esa multitud.
sanando sus vidas, llenando cada vacío en su corazón, transmitiéndole palabra de vida eterna. Y hoy, Señor, te pido por cada persona que hoy está aquí presente, Señor Dios. Gracias por perdonarlos. Gracias por perdonarnos a todos, Señor Dios. Hoy queremos comenzar un nuevo inicio contigo, Padre, y queremos aprender a ponerte primero. Y sobre cada necesidad de cada persona hoy, Señor, te pido que seas tú obrando y supliendo. Si hay alguien que está enfermo, Señor, esta mañana, que padece alguna enfermedad, oro, Señor Dios, para que seas tú trayendo sanidad y un milagro sobre tu vida, Padre. Toda enfermedad, todo dolor, en el nombre de Jesús, es quitado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Dios, tú traes sanidad porque tú sigues haciendo milagros. Padre, sobre todo problema, toda carga, toda opresión, toda enfermedad mental, emocional, Padre, te pido que tú traigas paz y descanso y sanidad sobre cada vida. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Dios, por tu gran amor, tu misericordia, y gracias por ser bueno, Señor. Entrego a ti, Señor, este tiempo, esta mañana. Y gracias por bendecirnos, Señor, con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso mensaje. Realmente llegó a mi corazón. Espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida, y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.